Él parecía normal, hasta que abrieron el sótano. Durante años, nadie sospechó que el monstruo estaba justo ahí, sonriendo a las cámaras y viviendo entre vecinos en Maple Hollow, un pueblo donde la confianza era tan natural como el frío invierno. ¿Por qué esta historia necesita ser contada ahora? Porque el silencio que cubrió este crimen real durante tantos años finalmente se rompió, revelando la cara cruel de la psicopatía escondida tras la fachada de normalidad. Es hora de exponer lo que se oculta en la oscuridad, para que el miedo no se repita. Mucha gente ve nuestros videos, pero aún no está suscrita. Si te gustan los crímenes reales, suscríbete ahora para no perderte ningún caso perturbador como este. Maple Hollow. Un nombre que, hasta mediados de los años 80, era sinónimo de tranquilidad, de calles donde los niños jugaban libres y las puertas quedaban abiertas sin miedo. Ubicada en el extremo norte de Minnesota, esta pequeña comunidad de poco más de 2000 habitantes parecía haber sido olvidada por el crimen y por el peligro. Era un lugar donde todos se conocían, donde la confianza era la regla y la palabra seguridad no era una preocupación, sino parte del día a día. Sin embargo, detrás de esa aparente calma existía una realidad que pocos se atrevían a considerar. Aquel escenario casi perfecto, rodeado de densos bosques y castigado por inviernos implacables, escondía las condiciones ideales para que algún día algo terrible sucediera, sin dejar rastro. Y es que el aislamiento, cuando se mezcla con la oscuridad de ciertas mentes, puede convertirse en el caldo de cultivo perfecto para la psicopatía. Hasta ese momento, la criminalística no tenía mayor presencia en Maple Hollow. Los índices de criminalidad eran prácticamente inexistentes. Nunca se habían registrado asesinatos en serie, ni desapariciones inquietantes, ni escenas del crimen que generaran pánico colectivo. La policía local se encargaba de resolver conflictos menores, peleas de bar, disputas vecinales o alguna que otra infracción de tránsito. Nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que estaba a punto de romper la paz del pueblo. Pero la historia nos enseña algo aterrador. Incluso en los lugares más seguros, el mal puede estar al acecho. Y lo peor de todo es que muchas veces se esconde tras rostros familiares, personas que saludan por las mañanas, que asisten a reuniones comunitarias y que aparentan llevar una vida completamente normal. Personas que cuando se cae el telón revelan un perfil criminal tan escalofriante como inesperado. Lo que los habitantes de Maple Hollow no sabían es que ese telón estaba a punto de caer. Y cuando lo hiciera, la imagen que quedaría al descubierto no sería la de un simple crimen real, sino el inicio de una pesadilla que cambiaría para siempre la historia del pueblo, porque lo que estaba por ocurrir iba mucho más allá de una desaparición. Era el nacimiento de un caso no resuelto que pondría a prueba los límites de la razón y de la maldad humana. El invierno de 1994 llegó con una crudeza implacable. Las calles de Maple Hollow estaban cubiertas por una gruesa capa de nieve, y el viento cortante hacía que el silencio fuese aún más opresivo. Pero ese 17 de febrero, lo que se congeló no fue solo el paisaje, sino el corazón de una familia entera. Joshua Coulter, un niño de apenas 9 años, desapareció sin dejar rastro mientras jugaba en la nieve frente a su casa. Un instante, solo un instante bastó para que se desvaneciera en la nada. Lo que hace este caso aún más perturbador es la absoluta ausencia de pistas. No hubo gritos, no hubo testigos, ni una sola huella distinta en la nieve. Nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. La escena del crimen, si es que podía llamarse así, estaba tan limpia, tan carente de evidencia física, que dejó a los investigadores perplejos desde el primer momento. Y fue precisamente este detalle el que más inquietó a los expertos en criminalística. Un modus operandi que, lejos de ser improvisado, parecía meticulosamente calculado. Las horas se convirtieron en días,
y los días en semanas. La policía local, apoyada por voluntarios, bomberos e incluso cuerpos especializados de búsqueda y rescate, peinó cada rincón del bosque, revisó pozos, sótanos y casas abandonadas. Helicópteros sobrevolaron la zona. Perros rastreadores intentaron seguir cualquier rastro, pero cada intento terminaba en el mismo punto: el vacío. La sensación era aterradora. Joshua no había desaparecido, había sido borrado. Y mientras la comunidad intentaba asimilar lo impensable, comenzaron a surgir las primeras preguntas que helaban la sangre. ¿Y si no fue un accidente? ¿Y si esto no fue un secuestro al azar? Podría ser la obra de un perfil criminal mucho más oscuro. La palabra que nadie quería pronunciar comenzó a susurrarse en los pasillos de la comisaría y en las reuniones vecinales: serial killer. Porque si alguien era capaz de ejecutar un crimen real con semejante precisión, ¿qué impedía que lo hiciera de nuevo? A partir de ese momento, la tranquilidad de Maple Hollow se quebró. Las ventanas comenzaron a cerrarse. Las puertas ya no quedaban abiertas, y los padres dejaron de permitir que sus hijos jugaran en la calle. El miedo se instaló como una sombra permanente sobre el pueblo. Lo que nadie sabía aún era que esta desaparición no era un hecho aislado. Era solo la primera pieza de un rompecabezas macabro que lentamente comenzaría a revelar la existencia de un monstruo oculto entre ellos. Para Ethan Coulter, la desaparición de su hijo no fue solo una tragedia, fue una herida abierta que jamás dejó de sangrar. Desde el primer día se negó a aceptar la posibilidad de que Joshua simplemente se hubiera esfumado. Mientras otros comenzaban poco a poco a resignarse, Ethan se convirtió en un hombre consumido por la búsqueda. Día tras día, noche tras noche, revisaba los informes policiales, analizaba mapas, cruzaba datos y buscaba patrones. Se transformó, sin querer, en un investigador obsesivo, casi un experto en perfiles criminales. La casa de los Coulter, que antes estaba llena de risas infantiles, se convirtió en un centro de operaciones improvisado. Las paredes del sótano estaban cubiertas con fotografías, recortes de prensa, cronogramas y mapas. Cualquiera que entraba allí podía sentir la densidad del dolor y de la obsesión. Cada hilo rojo que unía los puntos en ese mural improvisado representaba una posibilidad, una esperanza o una frustración más. Pero el dolor de Ethan no era un caso aislado. El secuestro de Joshua fracturó a toda la comunidad de Maple Hollow. Aquella confianza casi ingenua que caracterizaba al pueblo se convirtió en desconfianza paranoica. Nadie miraba ya a su vecino de la misma manera. Porque si alguien fue capaz de llevarse a un niño sin que nadie lo notara, entonces cualquiera podía ser el culpable. La psicopatía, hasta entonces una palabra ajena, se volvió parte de las conversaciones cotidianas. La policía, que jamás había lidiado con un crimen real de semejante magnitud, comenzó a recurrir a especialistas externos. Criminólogos, expertos en comportamiento antisocial y perfiles de asesinos en serie comenzaron a analizar el caso. Todos coincidían en algo que resultaba aún más perturbador. Quienquiera que estuviese detrás de la desaparición de Joshua poseía un modus operandi extremadamente sofisticado, meticuloso y frío, y eso, para los expertos, era la señal inequívoca de una mente peligrosa, una mente capaz de hacerlo otra vez. Mientras tanto, el miedo mutaba en algo más oscuro, desesperanza, y en los susurros de los vecinos empezó a instalarse una pregunta tan lógica como escalofriante. Si Joshua desapareció, ¿quién será el próximo? Lo que nadie imaginaba era que la respuesta a esa pregunta ya estaba demasiado cerca, mucho más cerca de lo que cualquiera habría querido. Pasaron 8 años desde aquella fría tarde en que Joshua desapareció sin dejar rastro. Durante todo ese tiempo, la investigación se había convertido en un laberinto de pistas muertas, hipótesis rotas y esperanzas marchitas. Pero la verdadera tragedia estaba a punto de dar un giro
aterradoramente inesperado. Porque a veces la verdad se oculta justo donde menos se imagina, bajo la superficie de la cotidianidad. Fue Ethan, el padre, quien por instinto y cansancio no abandonó nunca la búsqueda. Aquella intuición que se aferra a la esperanza más allá de la razón lo llevó a fijarse en un detalle que nadie había notado antes: una pequeña estructura al lado de la perrera del vecino, un hombre que siempre pareció irreprochable a los ojos de la comunidad. Movido por un impulso que mezcla miedo y determinación, Ethan decidió mirar bajo esa estructura, y lo que vio heló su sangre. En la penumbra, oculto entre sombras y escombros, apareció algo que rompió todos los esquemas. Joshua, vivo, encerrado, atrapado en condiciones inhumanas, como una pieza de un rompecabezas macabro que finalmente comenzaba a tomar forma. Las paredes de aquel lugar ocultaban un secreto aterrador. La verdadera escena del crimen no estaba en el bosque ni en el desierto blanco de la nieve, sino en la intimidad de la propia comunidad. Los investigadores acudieron rápidamente al lugar y comenzaron un análisis criminalístico meticuloso. Cada centímetro, cada olor, cada detalle fue registrado, documentado, tratado como evidencia clave. Lo que revelaron los peritos fue el rostro más cruel de la psicopatía. Un cautiverio frío, planificado, una mente criminal que supo ocultar su modus operandi durante años, en la sombra de la confianza. Nadie sospechaba que detrás de aquella fachada tranquila y cordial se escondía un depredador. El impacto fue inmediato y devastador. La comunidad se vio obligada a enfrentar la terrible realidad. No solo había un secuestrador entre ellos, sino que la víctima, Joshua, había sobrevivido años en el infierno sin que nadie lo supiera. Pero lo que debía ser el final de la pesadilla se convirtió en el inicio de un nuevo capítulo, aún más oscuro, porque el rostro del criminal era alguien que todos conocían, alguien que caminaba libre entre ellos. La tranquilidad de Maple Hollow no volvería a ser la misma. Y mientras la policía comenzaba a cerrar el cerco, la pregunta que nadie quería responder flotaba en el aire, fría y pesada. ¿Qué otros secretos escondía ese vecino? ¿Cuántas otras víctimas podrían haber quedado ocultas tras las paredes aparentemente seguras del pueblo? La revelación sacudió a Maple Hollow hasta sus cimientos. Joshua, ese niño desaparecido hacía casi una década, no solo estaba vivo, estaba preso, oculto en un sótano oscuro y olvidado, privado de libertad en condiciones deplorables. El responsable, un vecino conocido y aparentemente confiable, era ahora el rostro de una psicopatía escondida bajo la máscara de la normalidad. Lo que para todos había sido un símbolo de comunidad y seguridad, era en realidad la cueva de un depredador. Las investigaciones criminalísticas posteriores desvelaron un modus operandi escalofriante. El secuestrador, con un perfil criminal pulido y una meticulosidad aterradora, había planificado el cautiverio con la precisión de un experto. Sabía cómo evitar dejar escenas del crimen, cómo manipular el entorno para no despertar sospechas, cómo convertir un hogar en prisión sin levantar alarmas. Era un ejemplo palpable de la perversidad que puede esconder la mente humana. Lo más inquietante para los expertos fue entender cómo alguien tan cercano a las víctimas podía mantener un doble juego durante años, pasando desapercibido. Para la psicología criminal, esta duplicidad es típica de personalidades con rasgos antisociales profundos, capaces de ejercer un control absoluto y planear con frialdad actos atroces. La comunidad, hasta entonces incrédula, tuvo que enfrentarse a la realidad. El mal puede estar más cerca de lo que jamás imaginaron. El rescate de Joshua no solo significó el fin de su cautiverio, sino también el comienzo de un proceso judicial y social complejo. Los vecinos, los familiares y las autoridades debieron lidiar con la traición, el miedo y la desconfianza que el caso sembró en el corazón del pueblo.
Maple Hollow nunca volvió a ser la misma. La cicatriz de aquel secuestro, de aquel crimen real, quedó marcada para siempre. Pero, como en muchos casos, sin resolver, las preguntas persistían en el aire frío de Minnesota. Había más víctimas. ¿Qué otros secretos escondía aquel vecino? El caso, que parecía cerrado, estaba lejos de haber terminado. La sombra del serial killer seguía acechando, y la comunidad aprendió la dura lección de que la seguridad es una ilusión frágil, fácilmente rota por las mentes más oscuras. El rescate de Joshua conmocionó a Maple Hollow y traspasó sus fronteras, resonando en medios nacionales y despertando un debate profundo sobre seguridad, confianza y la naturaleza oscura del ser humano. Lo que antes era un pueblo tranquilo, donde las puertas permanecían abiertas y los niños jugaban sin miedo en las calles, ahora cargaba con el peso de la duda y el temor. La confianza, otrora inquebrantable, se desmoronó como un castillo de naipes ante la evidencia del mal infiltrado. Expertos en criminalística y psicología criminal usaron el caso como un ejemplo emblemático del peligro de subestimar la psicopatía en comunidades aparentemente seguras. El modus operandi del vecino, que parecía intachable, se convirtió en una advertencia permanente para investigadores y ciudadanos, quienes comenzaron a cuestionar las apariencias y a desconfiar incluso de lo más familiar. La sensación de seguridad se volvió para muchos una ilusión frágil. La comunidad, golpeada, tuvo que enfrentar un proceso doloroso de reconstrucción social. Surgieron reuniones, grupos de apoyo y campañas de concientización con el fin de sanar heridas invisibles. Pero la cicatriz que dejó el caso no era solo emocional. Era un recordatorio constante de que el mal puede esconderse a la vuelta de la esquina, incluso donde menos se sospecha. Maple Hollow aprendió a convivir con la sombra del serial killer, un espectro que cambió para siempre su historia y su forma de vivir. Más que un caso policial, esta historia se convirtió en una profunda reflexión sobre la complejidad de la mente humana y la fragilidad de las estructuras sociales. La investigación reveló la necesidad de un abordaje multidisciplinario donde criminalística, psicología y trabajo comunitario caminen juntos para prevenir futuros crímenes reales. Porque, como enseña este caso, la verdadera seguridad requiere vigilancia y conciencia constantes. Al final, lo que debía ser un nuevo comienzo para Joshua y su familia se transformó en el inicio de una nueva etapa marcada por el miedo y la incertidumbre. La historia de Maple Hollow nos recuerda que, a veces, el verdadero peligro no es lo desconocido, sino aquello que se oculta justo frente a nosotros. ¿Crees que él habría parado si no lo hubieran atrapado? ¿Cuántas víctimas podrían estar aún ocultas sin que jamás lo sepamos? Estas preguntas nos hacen reflexionar. ¿Hasta dónde llega la oscuridad en la mente de un serial killer? Si quieres conocer más casos reales como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y ya que estás aquí, haz clic ahora para descubrir el caso del cirujano que escondía cuerpos en su clínica. Una historia que te dejará sin aliento.